Buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos aquí reunidos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, al Club de Lectura de la Historia de la Belleza de Humberto Eco, y donde el doctor Monterroso pues nos va a impartir ahí a compartir su conocimiento y de la lectura de este libro. Pues le agradecemos, doctor, siempre su colaboración y su anuencia para estas actividades. Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto siempre compartir con ustedes estos temas. Voy a compartir mi pantalla. A ver, cualquier duda, por favor, sin pena, pueden comentar, solo que yo no estoy viendo si levantan las manos, así que con toda confianza, por favor, podemos ir comentando también. Esta es la segunda sesión y final de este club de lectura que hemos preparado para compartir con ustedes este segundo semestre de este año 2025. En esta oportunidad seleccionamos este libro escrito por Humberto Eco, Historia de la Belleza. Como recordarán, ya tuvimos una primera sesión. Para esta tarde vamos a hablar un poquito sobre la sesión anterior, luego recordar para ponernos un poco, hacer un poco de resumen, lo que compartió con nosotros el doctor Danilo Cayén en torno al libro que complementa este libro, que es Historia de la Fealdad. Luego algunos conceptos, los aspectos históricos y el criterio actual. Como siempre, pues tenemos una postura crítica ante lo que estamos leyendo. Definitivamente, cuando abordamos una lectura, no nos quedamos solo con ese autor, sino contrastamos las ideas y las opiniones y las actualizamos para poder formar un criterio objetivo y propio, ¿verdad? Entonces, ese es el contenido de esta tarde. Bueno, iniciamos. Bueno, se recordarán entonces que Historia de la Belleza, esta investigación escrita por Humberto Eco, pues está bastante bien ilustrada, ¿verdad? En ella, Eco nos comparte que la idea de la belleza es un concepto cambiante, ¿verdad? Que va a definirse en cuanto a cómo se representa, ¿verdad? Y va a definirse también según la época y según la sociedad y la cultura que la está representando. Definitivamente, este es un libro que en su mayoría está abordando el tema desde la perspectiva de la cultura occidental, ¿verdad? Tenemos que también tener en cuenta que hay otras expresiones estéticas a lo largo de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, la de los pueblos originarios en nuestro territorio u otros pueblos como la cultura oriental u otras civilizaciones, ¿verdad? Que también han formado parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, en esta ocasión, Eco pues nos plantea y nos muestra su visión desde el punto de vista occidental. Bueno, entonces en la sesión anterior, ¿verdad? Como comentábamos, Eco plantea el estudio a través de diferentes épocas de la cultura occidental, de la antigüedad hasta el siglo XX, la concepción y representación de la belleza, de la armonía clásica de los griegos, la espiritualidad medieval, el humanismo del Renacimiento y la razón ilustrada hasta la abstracción moderna, ¿verdad? Eco plantea toda esta línea de tiempo, pero tenemos que tener muy en consideración que más allá de una historia del arte, Eco nos plantea una línea del tiempo en cuanto a la evolución del pensamiento y las ideas. Es decir, Eco va a hacer un planteamiento a partir de la filosofía y cómo estos pensamientos, estas ideas
van definiendo lo que entendemos por belleza desde la perspectiva occidental, como ya lo hemos comentado. Entonces, recordemos un poco también el aporte que el doctor Danilo Cayén compartía con nosotros en la sesión pasada, la historia de la fealdad. Recordamos también, por ejemplo, que habíamos conversado en su oportunidad que para los clásicos griegos existían dos categorías estéticas, lo bello y lo feo, ¿verdad? Por eso es que Eco complementa este estudio con la historia de la fealdad. Esto, digamos, de aquí podemos extraer dos conceptos importantes. El primero, Eco plantea que la fealdad no se debe entender solo como la antítesis de la belleza, pues posee sus propios eh, principios estéticos, los cuales varían de acuerdo a la cultura y a la época. Definitivamente que va a ser definida también de la misma manera que la belleza, ¿verdad? Solo que en esta oportunidad pues estamos hablando de lo feo como categoría estética. De la misma manera, también va a ser una construcción cultural. Argumenta que la percepción de la fealdad es una construcción social que responde al contexto social, histórico, físico y económico. Es decir, va a corresponder obviamente a lo que define nuestro contexto, ya sea desde el punto de vista de quiénes somos, dónde habitamos y cuáles son aquellas relaciones de intercambio económico que hacemos para transformar los recursos en oportunidades económicas y de trabajo. Entonces, ya volviendo al libro que nos ocupa, La historia de la belleza de Humberto Eco. Como ya hemos comentado, el libro ilustra cómo la concepción de la belleza está profundamente ligada a su época, su cultura y sus influencias filosóficas y religiosas, como el caso de la belleza clásica frente a las formas estilizadas de la Edad Media o las nuevas estéticas del arte moderno. Es decir, vamos desde la idea de una belleza que está muy ligada a la proporción, a la armonía, pasando por una belleza que va a estar ligada a la expresión vinculada a los aspectos religiosos en la Edad Media y a reencontrarse con el ser humano en el Renacimiento y luego de la misma manera con las ideas y la razón en la Ilustración. Eco plantea que entonces que si existe cierta relatividad en la belleza, ¿verdad? Porque van a existir diversos modelos de belleza en la misma época y a través del tiempo. Lo bello no está en el objeto, sino en la mirada cultural que lo interpreta. Y aquí aparece un concepto importante porque entonces Eco le da un papel protagónico a la persona o al que recibe o al que está pues interpretando ese mensaje. Desde la mirada clásica, como decíamos, con base en la proporción y la armonía de la composición, hasta la expresión abstracta de lo moderno, ¿verdad? Que capturan cada una de ellas una época. Vimos y hablábamos la vez pasada también cómo fue tan importante en la historia del arte y de la belleza el momento en que los griegos capturan, eh, pueden capturar ese movimiento, a diferencia de los egipcios que planteaban la escultura de una manera muy estática. Los griegos lograron capturar sostener los cuerpos en movimiento, ¿verdad? De tal manera que hasta parecían estar vivos y era parte, obviamente, de esa idea de belleza.
y sobre todo también con base en esa proporción y la armonía de la composición. Y entonces, recapitulando, ¿verdad? El análisis histórico que Eco nos plantea en este libro, como decíamos, más que un libro de historia del arte, es un libro sobre la evolución de las ideas, ¿verdad? Esas ideas que pasan primero por ese vínculo con lo religioso, eh, y en el caso de la cultura occidental, el cristianismo, en la Edad Media, luego ese redescubrir al ser humano en el Renacimiento y luego también hasta llegar a esa exuberancia de los elementos decorativos en el barroco. Y luego también cómo esos paradigmas van siendo superados por otros, ¿verdad? Comentábamos la vez pasada también la idea de que el paradigma va a ser esa idea que nos lleva a pensar en que una idea ya está caduca, desgastada y es superada por una nueva idea, ¿verdad? Y de eso este concepto de paradigma lo tenemos de este físico Thomas Kuhn en ese libro importantísimo que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y luego, pues obviamente también cómo esa exuberancia de los elementos decorativos que caracterizó al barroco va a ser superada también de nuevo por la razón durante la ilustración. Esa razón que va a llevar a la cultura occidental a dos de las más grandes revoluciones que han cambiado y transformado las ideas y definitivamente pues han impactado en la filosofía y en cómo entendemos el mundo. La primera, la Revolución Francesa, que fue una revolución cultural. Tenemos un segmento de la obra de Delacroix ahí, la libertad conduciendo al pueblo, ¿verdad? Que definitivamente pues caracteriza ese momento en el cual eh, la igualdad, la solidaridad eh, y la libertad van a caracterizar esa idea de una cultura, una revolución que va a transformar el mundo político y filosófico, y luego también otra revolución que va a ser muy propia del siglo XIX y que va a transformar también la realidad económica de toda la humanidad, que es la revolución industrial. Todas quedan capturadas acá y todas van obviamente capturando el espíritu de su tiempo, como se diría, como diría Hegel, eh, ¿verdad? Su Zeitgeist, que es precisamente lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, eh, Eco nos lo presenta de una manera magistral y muy didáctica y con muchas ilustraciones, hasta llegar, obviamente, como ya hemos comentado, a la expresión moderna, totalmente despojada de los elementos decorativos y una expresión que busca ya esa abstracción total de, 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 de los elementos que representa. Esto va a ser importante porque con toda esa secuencia que va a caracterizar la línea de tiempo anterior, le permite a la humanidad de los países occidentales desarrollados, ¿verdad? Y obviamente en algunos de nuestros países con esas realidades duales, ¿verdad? Porque obviamente aquí en Guatemala se dio esa dualidad también de personas que hemos tenido el privilegio de estudiar y de entender estos lenguajes abstractos en un mismo territorio en donde no todos han tenido ese privilegio, esas oportunidades. Eh, el movimiento moderno va a representar entonces ese pináculo de la sofisticación intelectual de la sociedad occidental, ¿verdad? De los países que en la actualidad conocemos del norte
global. Entonces, hasta llegar a lo contemporáneo, ¿verdad? A lo que define el espíritu de nuestro tiempo, volviendo a citar a Federico Hegel y su Zeitgeist, con esas expresiones ya postmodernas, postindustrializadas, ¿verdad? Que nos van permitiendo entender a partir de los medios de comunicación, primero, en una primera etapa, ya en una tercera revolución industrial, hasta llegar a la cuarta revolución industrial, que es precisamente toda la, la, la inteligencia artificial y todo lo que esto representa, y cómo se produce también manifestaciones estéticas utilizando estas nuevas tecnologías. Entonces, siempre es importante entonces, como les comentaba, contrastar, ¿verdad? Con todas estas ideas con otros pensadores, con otros conceptos. Volviendo otro poco en la historia, vale la pena citar a Emmanuel Kant, quien define lo bello como la representación que produce un placer inmediato y libre de cualquier consideración teórica o moral. Bello es lo que complace universalmente, es decir, para Kant también van a existir distintos niveles, digamos, de elementos de experiencias sensoriales, ¿verdad? Porque Kant va a basar sus experiencias estéticas precisamente en los sentidos. Y vamos a tener, desde el punto de vista de Kant, aquellos sentidos que simplemente pueden emitir un juicio estético por la propia experiencia, como el gusto, por ejemplo, cuando nos comemos un pastel podemos decir que está rico o está feo. No necesitamos tener un doctorado en arte para poder definir si es rico o feo, o si algo huele bien o huele mal. Sin embargo, cuando vemos el, el Guernica de Picasso, definitivamente necesitamos cierta formación, necesitamos cierto acceso a educación para poder interpretar ese horror del bombardeo que Picasso captura sobre la ciudad de Guernica, ¿verdad? Entonces, eso se van a hacer, según Kant, los sentidos primarios, los sentidos secundarios, ¿verdad? Luego, ya en el siglo XX, he tomado dos teóricos también que nos sirven para contrastar estos conceptos y no solo quedarnos con los de Humberto Eco, sino que enriquecer nuestro criterio. Por un lado, Theodor Adorno, que va a pertenecer eh, a un grupo de pensadores que van a definir el pensamiento moderno eh, desde el punto de vista de, de Adorno, contrastando con las ideas de Kant, se opone a la idea de que la belleza es un placer desinteresado o un mero deleite sensorial. En su obra póstuma, Teoría Estética, critica a quienes buscan en el arte un simple goce o entretenimiento, afirmando que su actitud es banal. En su lugar, propone una concepción de la belleza que confronta la racionalidad instrumental de la sociedad moderna. Aquí recordemos que Adorno, al ser ya del, del, del siglo XX, pues ya va a estar influenciado definitivamente por aquello también que va a dar eh, el fundamento ideológico a la arquitectura moderna en su inicio, el funcionalismo racionalista. Entonces, para Adorno, obviamente todo tiene que tener una explicación racional, ¿verdad? Incluso la belleza, ¿verdad? Y obviamente él lo vincula como algo inherente a la sociedad moderna. Ya, ya entrados en el siglo XX y para vincularlo también con nuestra formación y nuestra práctica docente, pensé también contrastar todas estas ideas y reflexiones
con un gran pedagogo brasileño, Paulo Freire. ¿Y qué piensa Freire de la belleza? ¿Qué piensa Freire de la belleza relacionada con la práctica docente? La práctica educativa, al igual que la existencia humana, debe ser un testimonio riguroso de decencia y pureza, donde la belleza se manifiesta en la coherencia y el respeto. No se trata de una estética decorativa, sino de una ligada a la dignidad y a la rectitud moral. Aquí ya vamos a ver más puestos en evidencia la necesidad de auxiliarnos de de otras disciplinas de la filosofía, como la ética y la lógica, ¿verdad? La axiología, ¿verdad? Cuando estamos hablando de valores, estamos hablando de lo que nosotros concebimos como que está bien, que está mal, que es verdadero, que es falso. Y obviamente Freire lo vincula precisamente a la práctica educativa de una manera magistral, ¿verdad? E inspiradora, ¿verdad? Y luego ya para ir en la segunda parte y final, pero le vamos a dedicar un buen tiempo a esta reflexión, ¿cómo definimos los criterios estéticos actuales? ¿Cómo y qué entendemos como que es bello en la actualidad, en nuestra contemporaneidad, en nuestro zeitgeist, como diría Hegel de nuevo, ¿verdad? Y para ello lo vamos a hacer consultando esta obra que se llama La distinción, criterios y bases sociales del gusto, de este sociólogo francés, Pierre Bourdieu. De hecho, esta publicación es su tesis de doctorado en la Sorbona en sociología. A Pierre Bourdieu le vamos a deber muchos conceptos para entender la estética contemporánea. En primer lugar, las preferencias estéticas, luego los capitales, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere esto, y obviamente también cómo los hábitos van a definir esas preferencias. Y luego también otros aspectos que inciden directamente y vamos a hacer un análisis de un caso actual acá en Guatemala. Entonces, ¿qué le debemos a Pierre Bourdieu de su obra, magnífica obra, La distinción, criterios y bases sociales del gusto? Bueno, le debemos 5 conceptos básicos para entender la estética contemporánea. Primero es el hábitus. El hábito es el sistema de disposiciones, maneras de pensar, sentir y actuar. Y va a estar definido, obviamente, por donde el contexto, ¿verdad? Que nos, en el cual nosotros hemos crecido, cómo hemos sido educados, ¿verdad? De hecho, dónde hemos nacido va a definir esto también, ¿verdad? No necesariamente solo desde el punto de vista de clases sociales, sino definitivamente también eh, de aspectos territoriales, ¿verdad? Nos define mucho nuestros hábitos dependiendo del territorio en donde hayamos nacido y cómo hayamos crecido, ¿verdad? Luego, los capitales. Se refiere a los activos no económicos, como la educación, el conocimiento, las habilidades y el estilo de vida que promueven una movilidad social. Em, Aquí vamos a hablar de un capital económico, por ejemplo, que ya es un capital, digamos, que se define por los activos pasivos que representan los saberes que cada uno de las personas tiene, pero también un capital que no solo mide por los aspectos económicos, la educación, que oportunidades hemos tenido. Digamos, en el caso nuestro, es un verdadero privilegio estar aquí esta tarde, pues estudiando esto, ¿verdad? Dedicándole horas de nuestro trabajo a fortalecer nuestros conocimientos para poder compartir con nuestros alumnos una mejor experiencia, ¿verdad?
pero eso es un privilegio en una sociedad tan desigual como la de Guatemala. Otro capital puede ser el conocimiento, ¿verdad? Otro capital para Pierre Bourdieu puede ser el capital político, ¿verdad? ¿Cuáles relaciones tenemos nosotros? Que va a definir también ese capital social, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros, los arquitectos, es muy importante ese capital social porque una obra arquitectónica eh, necesita muchos recursos económicos. Entonces, para podernos mover dentro de el ejercicio de nuestra profesión, necesitamos de esos capitales sociales, ¿verdad? Que nos llevan a espacios de intercambio en donde hay gente que tiene capital económico y puede contratar nuestros servicios. Entonces, la suma de todos esos capitales va a, según Pierre Bourdieu, es lo que va a facilitar y promover esa movilidad social, algo que también en Guatemala está muy limitado y en estos países latinoamericanos, ¿verdad? A pesar de las grandes oportunidades que hay, a pesar también de que en otros momentos de la historia no fue tan cerrada, ¿verdad? Había unas clases medias mucho más amplias, mucho más sólidas, clases medias robustas, ¿verdad? Que pertenecían a otros sistemas y estados también fuertes que fortalecían esos capitales y, por supuesto, promovían la movilidad social. Otro concepto que vamos a deberle a Pierre Bourdieu es el del campo social. El campo social, pero no solo el social, también el campo cultural, el campo político, y para movernos dentro de estos campos, porque todo esto es dinámico también, no nada es estático, ¿verdad? El gusto juega un papel importante. Ese gusto, desde el punto de vista de Pierre Bourdieu, ¿verdad? Ese gusto que, que, que es definido por nuestros hábitos y nuestros patrones de conducta, ¿verdad? Porque para movernos dentro de esos campos, obviamente nosotros necesitamos tener esas interrelaciones sociales con otras personas, con otros grupos sociales que obviamente van a tener esa facilidad, no solo primero de aceptarnos, sino de poder intercambiar y convivir, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en sociedades cerradas como la nuestra, ¿verdad? Hay sociedades mucho más abiertas en otros ámbitos, en otros lugares del planeta, ¿verdad? Y luego tenemos la distinción que, que va a ser ya la correlación directa entre el gusto y la clase social. Y por último, de los conceptos que le debemos a Pierre Bourdieu, va a ser la violencia simbólica, que es la imposición del gusto de las clases dominantes, ¿verdad? Y esto es clave acá porque por eso Pierre Bourdieu le dice violencia simbólica, porque van sucediendo sin que ni siquiera nos demos cuenta, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, cómo después de la contrarrevolución de 1957, lo hemos estudiado, pues no es que lo recordemos, porque muchos de nosotros no habíamos nacido en esa época, pero se da precisamente la consolidación de los Estados Unidos como no solo como economía hegemónica del lado occidental, sino también como cultura hegemónica. Entonces empieza una penetración cultural. Luego ya con la globalización, pues también empiezan otros elementos de transculturación a, digamos, a imponerse en el gusto y las preferencias de la sociedad en general, ¿verdad? Y para esto vamos a entonces a ver un video. Sí. Hola, yo me llamo Darío Montañez, soy arquitecto, vivo en Panamá, nací en Panamá. Toda mi carrera de arquitecto, artista, no sé, escritor, crítico, docente, profesor, se basa en como un interés absoluto en la condición latinoamericana de la arquitectura a finales del siglo XX, en este momento donde
modernidad ha pasado, ya está como que superada y lo que nos queda es como un eco de esas ansias originales de mitad del siglo pasado de utilizar la arquitectura para hacer un mundo mejor, hacer mejores ciudades, hacer edificios que hablaran de quiénes somos, de quiénes queremos ser y de quiénes podemos ser. Entonces, particularmente me interesa la manera en que la relación entre arquitectura, ornamento, decoración, tal vez como cultura popular y cultura elevada, ha seguido evolucionando ahora que la fuerza de la modernidad no está tan presente. ¿Qué pasa cuando esas vacas sagradas de la arquitectura moderna desaparecen y de pronto medio que todo vale? Ese amor por el ornamento que había sido prohibido por la arquitectura moderna, lo que yo pienso que ha pasado desde los años 70 hasta los 80 en adelante, es que el ornamento ha regresado con una venganza. Entonces están apareciendo, o sea, que yo creo que es una cosa que va más allá de la posmodernidad. En realidad la posmodernidad es este estudio todo como que cerebral, un juego de entendidos, de referencias historicistas para, ¿sabes? Para pifiar lo mucho que sabemos. Ah, sí, yo he leído Alberti 4 veces. Lo que pasa ahora es que en realidad el ornamento ha regresado y como a los arquitectos nos enseña a hacer ornamento, la manera en que estamos jugando o tratando de ornamentar nuestros edificios resulta, cuando se compara con los modelos históricos originales, medio que monstruoso. Entonces esas monstruosidades a mí me fascinan particularmente. Uno de los trabajos, de nuevo, académicos, hechos así completamente medio que guiñando el ojo, es un libro que se llama El ABC de la arquitectura latinoamericana, que es este libro que está aquí, que la hice en colaboración con mi amigo arquitecto Manuel Serpa, que es peruano. Yo, como experto en arquitectura guatemalteca, en realidad no me atrevo a decirme que soy experto en arquitectura guatemalteca. Yo he ido a Guatemala un total de una vez. Fui en el 2014 para la Bienal Centroamericana de Artes Visuales. Así que aproveché para, por supuesto, ir a dar una vuelta, ver estos horrores arquitectónicos en la ciudad de Guatemala. Fui a Antigua un ratito, que estaba muy bonita. Eh, eh, pero aproveché entonces para como tomar fotografías y de hecho un par de ellas están en el libro. Yo creo que, a ver, está la más bonita, por supuesto, en la K de Kitsch, el edificio de la Muela Feliz, monumento histórico que debería ser patrimonio de toda la humanidad. Pero más allá de estos como ejercicios tal vez como puntuales, lo que a mí más me gustó de la manera como esos placeres culposos, fue ir a visitar Ciudad Cayalá, por supuesto. En el 2014 Cayalá creo que ya tenía varios años construyéndose. La catedral, que ahora entiendo que acaba de ser inaugurada, estaba a medio hacer. Entonces yo fui un par de veces, o sea, fui una tarde y luego regresé de noche. Por supuesto, fascinado por este fenómeno de cómo hacer ciudad, como de ejercicios de nuevo urbanismo, de hacer una nueva ciudad, una mejor ciudad, una ciudad que hable del pasado, pero que habla del pasado, de un pasado como idealizado, de un pasado fantasioso. O sea, yo creo que es decir que nuestros centros históricos, que son de verdad históricos, ¿sabes? Están sucios, son peligrosos, están ya todos ocupados por gente de todas clases sociales. Entonces, ¿por qué no mejor hacer un mejor pasado, un pasado imaginario? Entonces, Cayalá a mí me pareció en esas expediciones, o sea, fascinante, como una ciudad ficticia, una ciudad automática, inmediata, que trata de arrancar y hacerse muy rápidamente y construir esta condición urbana que demora años en hacerse en una ciudad de verdad. Y que por supuesto que a primera vista, para los no entendidos, se ve muy, entre comillas, histórico. Tiene ornamento, tiene cornisas, tiene capiteles, pero que está hecho en realidad de como un montón de piezas que son completamente diferentes, puestas una encima de la otra. Creo que demostrando lo que decía hace un rato, de que a los arquitectos
del presente, no estar educados en cómo hacer ornamento como Dios manda, hacemos medio que ornamento copiando y pegando, copy-paste, como una ciudad hecha de edificios hechos todos como con Pinterest. ¿Te gusta este capitel? Lo pongo. ¿Te gusta esta otra cornisa? Ponla acá. Cariátides, lo que sea, se va poniendo ahí. Y va quedando una ciudad que es como un centro comercial. Una ciudad de mentira. Hace un par de meses tuve la oportunidad de ir a Celebration, Florida, que es este como pueblito experimental hecho por la compañía de Walt Disney en Orlando. Eh, y el feeling es parecido. Creo que Celebration es mucho más viejo que Cayalá. Es mucho más heterogéneo. Ahí como se invitaron a 4 o 5 Star Architects en su momento para hacer edificios chiquitos en el downtown, que son todos muy de colores, como Disneylandia es muy de colores, o sea, Michael Graves, hay un Philip Johnson y hay un Robert Venturi. Creo que Cayalá es todo Leon Krier y sus acólitos. También es mucho más blanco Cayalá que Disneylandia. Creo que como la meta a la cual están aspirando es, entonces la Acrópolis tiene que ser así color mármol, o las paredes de cal, de nuestras ciudades coloniales como las imaginamos ahora. Entonces, bueno, felicidades por inaugurar la catedral. Estoy muerto de ganas de ir a darle una segunda vuelta. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que estos desvaríos les hayan servido de algo. Cualquier cosa, sígame por redes. Yo soy completamente encantado que me hayan invitado y a la orden para cualquier opinión adicional. Hasta luego. Bueno, entonces, vemos entonces cómo este quinto punto, este quinto concepto que Pierre Bourdieu nos comparte, está pues súper bien explicado acá en el caso por este arquitecto panameño, Daniel Montañez, en cuanto existe esa, digamos, intención de una imposición de estas preferencias estéticas, ¿verdad? Y lo vemos, y lo veía yo pertinente que lo comentáramos, dado esta noticia, pues la inauguración de los Juegos Centroamericanos se llevó a cabo ahí hace unos días. Entonces vale la pena también que, que rescatemos, ya para ir finalizando y abrir unos minutos el micrófono a sus comentarios, a el modelo teórico, ¿verdad? Que no me aparecieron las letritas de abajo, no me di cuenta, de la filosofía como esta antigua disciplina que debe ser rescatada, ¿verdad? Y que tiene esas 5 raíces: la ética, la lógica, la estética, la epistemológica y la política, ¿verdad? Siempre haciendo reflexiones desde lo social, lo ambiental y lo económico, de manera que nos permita tener ordenadas nuestras ideas, ¿verdad? Para tener obviamente esa posibilidad de poder establecer juicios críticos, ¿verdad? Y aprovechar, digamos, todo este material que hemos tenido acceso, que hemos podido consultar, que hemos podido leer, más allá de una idea esnovista, pues, que solo nos permita, pues, poder platicar sobre estética, sobre arte, sobre historia del arte, sobre historia de la arquitectura, descubrir definitivamente que todo lo que nosotros hacemos también tiene un impacto social, definitivamente un impacto ambiental y por supuesto un impacto económico, ¿verdad? Y que en la medida que nosotros hagamos esas reflexiones, que tengamos ese modelo teórico, filosófico, que ordene nuestras ideas y pensamientos, pues vamos a poder ser más responsables con ese privilegio que hemos tenido de tener acceso a la educación superior y sobre todo nosotros educación pública superior, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, desde nuestro papel como docente, pues también cómo podemos nosotros inspirar a las nuevas generaciones a que realmente sean más responsables con estas
oportunidades que hemos tenido. Entonces, yo por aquí me quedaría, les agradezco su atención y quedaríamos, abriríamos pues el micrófono para sus intervenciones y para sus comentarios. Voy a dejar de presentar. Adelante, Maco. Mira, como mencionaron el tema de Cayalá, yo conozco a uno de los arquitectos que ha estado ahí, de hecho vive ahí, a Mario Rivera, que tiene muy buena experiencia en el tema constructivo y cabalmente en el tema de los detalles y las problemáticas que se han dado respecto al video cabal que compartiste, ¿va? Esos agregados, esos ornamentos. Constructivamente les ha dado algunas complicaciones que sería interesante, digamos, hacer un recorrido con él y que nos vaya contando y narrando un poco el tema desde adentro, ¿vos? Que creo que es, incluso él tiene como que muy claro quiénes han participado en la parte de diseño, las firmas que han estado, ¿verdad? Entonces, pues lo pongo ahí nada más como una oportunidad que podríamos tener ahí, ¿va? Para estar ahí en esa experiencia, ¿va? Y cabalmente, como dice el arquitecto que menciona que el ornamento como una venganza, es el movimiento moderno, eso me gusta. La venganza del ornamento, sí, cabal. Sí, definitivamente sería interesante hacer una visita guiada. Ya hemos hecho varias, sería bueno hacer otra, ¿verdad? Porque definitivamente, como hemos hablado y como lo planteaba Humberto Eco también, todo esto no es estático, ¿verdad? Todo esto es dinámico, va cambiando. Digamos, el Cayalá que vemos ahora no es el mismo Cayalá de hace 10 años, ¿verdad? Entonces, sí me parece, pues habría que organizarla, ¿verdad? Gracias, Marco. Con gusto. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, licenciada. Gracias, buenas tardes. Espero que estén bien. Bien, Aquí gracias. escuchando estas maravillas, sobre todo los filósofos, me parecen realmente espectaculares. Y tal vez como un pequeño aporte nada más o comentario, es fantástico que nosotros como profesores estemos analizando aspectos de la filosofía y de la educación. Mire qué belleza lo que dice Paulo Freire. Realmente es una verdadera maravilla, ¿sí? La educación, la práctica educativa debe ser, dice, un testimonio riguroso de decencia y de pureza, en donde sí se muestre y esté ligada a la dignidad de lo que se enseña y a la rectitud moral. Claro que si hablamos de estos aspectos, también tendemos a la relatividad, pero en términos generales, los sancarlistas, como única universidad estatal, realmente creo que en la Facultad de Arquitectura no estaría de más que se impregnaran o se abrieran cursos. Ya la vez pasada creo que se había comentado algo de esto, ¿sí? Y ahora nada más lo vuelvo a poner sobre la mesa, porque son aspectos que ayudan a la reflexión y al crecimiento físico, emocional y espiritual que se necesita en estos momentos. Gracias, ahí estamos. Gracias, licenciada. Sí, definitivamente que las reflexiones de Freire siempre son acertadas, sobre todo desde el punto de vista académico docente. Y obviamente también desde el punto de vista del pensamiento crítico, ¿verdad? Porque siempre nos va a llamar a la reflexión. Y por supuesto también tomé esa frase porque creo que es pertinente la idea de recuperar estos aspectos filosóficos en los procesos de formación, precisamente porque esto lo que fortalece es nuestra condición humana. Y el modelo actual, el modelo de crecimiento actual, pues ha favorecido mucho los aspectos económicos y ha relegado la condición humana en todas las dimensiones de lo que hace el ser humano, y por eso es importante el tema del rescate de todas las disciplinas filosóficas. Obviamente no somos filósofos, por eso planteaba yo ese marco teórico filosófico, ¿verdad? Con
conceptos básicos, ¿verdad? Que nos ayuden por lo menos como un kit básico de supervivencia de filosofía, ¿verdad? La ética, la lógica, la estética, la epistemología y la política, ¿verdad? Claro que cada uno de esos son súper complejos. Claro que cada uno de ellos nos lleva a activar nuestro pensamiento, a activar también algunos otros aspectos que como sociedad hemos dejado que nos quiten, ¿verdad? Como la solidaridad, como la empatía, ¿verdad? Y que la sociedad contemporánea, al tener una fuerte carga individualista, pues ha dejado de lado. Entonces, sí, definitivamente creo que nosotros debemos de rescatarlo, sobre todo como docentes. Adelante, licenciada. Perdón, solo por ingresar otra vez, solo para que no se me pase esto. Y también es importante todo lo que usted está enlazando ahorita en este momento, porque como Facultad de Arquitectura también, en primer lugar, somos seres humanos, ¿sí? Y nos proyectamos hacia la sociedad. Pero esto es buenísimo mencionarlo y impregnar de filosofía a las ciencias, porque recuérdense que también estamos hasta un vacío existencial. El ser humano, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Sí? Ese vacío, y usted hablaba de la cooperación, de la solidaridad, elementos tan necesarios actuales, dado el crecimiento del mundo, pues, y la evolución de la tecnología y todas estas cosas, pero que no debemos dejar de perderlas, por lo menos en nuestra querida universidad, ¿verdad? Sí, exacto. Y sobre todo de cara también a la cuarta revolución industrial, ¿verdad? A la revolución tecnológica, toda la inteligencia artificial, que definitivamente lo que se necesita es fortalecer nuestra condición humana, ¿verdad? Para poder seguir siendo creativos, para poder seguir siendo conscientes, ¿verdad? Para que no estemos anestesiados, ¿verdad? Sí. De cara a las redes sociales, a tanta cosa que ya no hacemos prácticamente, no activamos nuestras capacidades intelectuales, ¿verdad? Entonces, ni también nuestras condiciones humanas se han ido relegando. Entonces, sí, definitivamente que es relevante y estamos de cara a un gran desafío, digamos, nosotros como docentes, ¿verdad? Porque tenemos que reinventarnos, tenemos que ver de qué manera de verdad utilizamos todo esto como herramienta y no realmente nos sucumbimos ante la fuerza, digamos, de todos esos elementos, ¿verdad? Ya sean económicos, tecnológicos, Claro. y todo eso que caracteriza a la sociedad contemporánea, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Raúl, perdón, no tengo cómo levantar la manita, pero no sé si me escuchan. Adelante, Sí, lo Danilo. escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos, gracias, mucho gusto. Veamos, me llamaba mucho la atención este concepto de la imposición del gusto, ¿no? La imposición del gusto por parte de la clase dominante que pretende que su manera de entender su concepto de belleza sea el que prevalezca en la sociedad en la que actúa. Pero fíjate que hay sociedades, digamos, las sociedades africanas, podríamos hablar de las más primitivas, que tienen un gusto exquisito, ¿verdad? En función de su arte, ¿no? La música, la pintura, la decoración, con una delicadeza extraordinaria, siendo culturas totalmente ajenas a un crecimiento económico como se entiende en Occidente. O culturas asiáticas, tal vez en la India, ¿no? A donde sí realmente son grupos extremadamente pobres, pero que también tienen un gusto especial, ¿verdad? Tienen una acentuada relación estética en su forma de vivir. Para ellos es muy importante. Pero en nuestro caso, aquí en Guatemala, donde la clase dominante definitivamente no la vemos en la calle, porque probablemente no existan como personas, pasamos de una sociedad, digamos, medieval a una sociedad anónima, ¿verdad? Los empresarios ya son dueños de acciones de los grandes ingenios, la propiedad de la tierra, ya no está a nombre de una persona, sino de una empresa, ¿verdad? Una entidad
que es tan anónima como el nombre lo dice. ¿Qué gusto puede tener una sociedad anónima, a donde lo único que interesa es el beneficio económico de los accionistas, aunque los accionistas sean, el 100% de las acciones sean de una sola persona? Pero quien toma las decisiones es ese capital que no es un capital humano, ¿verdad? Y que impone su gusto, esa falta de gusto, ¿verdad? A una sociedad entera. Es curioso ver cómo esa dominación es producto de esa imposición, ¿verdad? Cómo esa imposición trata de que todos los demás aceptemos como hermoso, como bello, algo como Cayalá, que puede ser una copia de no considero yo de una acrópolis griega, una arquitectura griega, sino más bien como de pueblos de Andalucía, ¿no? Esos pueblos blancos, pero en un contexto totalmente distinto, sin ninguna relación ni con el sol ni con el ambiente. Es una imposición, a fin de cuentas, es una agresión a la sociedad a la que no se le permite expresarse estéticamente. Qué bonito término el de la imposición del gusto. Gracias. Gracias, Danilo. Sí, Pierre Bourdieu lo pone, digamos que lo organiza dentro de lo que él llama violencia simbólica, ¿verdad? Porque obviamente es una imposición, ¿verdad? Y sí, definitivamente lo que sucede es que en una sociedad contemporánea que está caracterizada precisamente por una economía basada en el consumo masivo, pues lo que necesita son clientes dóciles, ¿verdad? Clientes anestesiados. Necesita consumidores que no tienen pensamiento crítico, consumidores que no pueden elegir entre tomar un vaso de limonada o un vaso de agua pura, sino que mientras más toneladas métricas de refresco carbonatado consuman, mejor. Y lo mismo sucede con el espacio, ¿verdad? Por eso vemos, lamentablemente, que aunque, digamos, por supuesto que hay arquitectos, yo soy amigo y lo he platicado mucho, esto con Juan Pablo Rosales. JP estuvo muy involucrado con la concepción inicial de Cayalá, pero más se definió en estudios de mercadeo, aplicando herramientas como grupos focales, etcétera. Y la presencia de los arquitectos se limita nada más a la presencia, digamos, del nombre, ¿verdad? De Leon Krier, por ejemplo, ¿verdad? Que definitivamente se hace también desde el punto de vista mercadológico. Bueno, entonces, él vuelve a ser ese tema de el espacio como mercancía, el espacio como un elemento de consumo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene algún otro comentario adicional. Sí, claro, de ahí la importancia en la formación educativa analítica, sí, por supuesto. Adelante, Werner. Buenas tardes. Estamos hablando de ética y estamos hablando de imposición de gusto. Y el ejemplo es bien irónico, Cayalá. En mi opinión particular, un buen desarrollo urbanístico. Es decir, conceptos de Leon Krier que mencionaste, la ciudad peatonal, los vehículos en el sótano, a nivel urbanístico. Pero a nivel de arquitectura como tal, es como una mala copia de una arquitectura europea, en función del mercantilismo. ¿Es este el futuro de la arquitectura en Guatemala? Porque yo veo cosas ahí, no sé qué sea el espacio, pero es una mezcla entre el Partenón y una iglesia de Chichicastenango, con adornos. Bueno, es un caos. Es un caos. Y vienen extranjeros y los llevan a Cayalá como el gran ejemplo, ¿verdad? Donde es una arquitectura, en mi opinión particular, falsa.
carente de identidad y que no habla de Guatemala. ¿Es este el futuro de nuestra arquitectura? Tours de salvadoreños todos los días, sí, definitivamente. Sí, no, yo esperaría que no, ¿verdad? Yo creo que sobre todo nosotros, desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, primero pues obviamente tener un espíritu optimista, ¿verdad? Un espíritu en donde estos marcos teóricos, éticos, ¿verdad? Nos permitan, ¿verdad? Pues tomar decisiones en cuanto a lo que está bien hecho y está mal hecho en arquitectura, o lo que es verdadero, lo que es falso, ¿verdad? Y sí, como dice Maco, al final, bueno, malo es un éxito, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar su éxito, ¿verdad? Mientras que las ciudades legítimas, las ciudades de verdad, pues son, pues siempre están vivas. Sobre todo en el sentido de que los centros comerciales, pues definitivamente tienen una catalogación, ¿verdad? Y tienen que estar invirtiendo para definitivamente llegarle al grupo objetivo al cual quieren llegar. Creo que, digamos que nosotros como arquitectos en esencia no deberíamos de oponernos como tal al proyecto, pero sí podríamos tener una aproximación crítica a la forma en cómo se ejecutó el proyecto, ¿verdad? Si se hubiese hecho un proyecto sostenible, un proyecto de verdad contemporáneo, un proyecto que de verdad llamara la atención del mundo, no solo porque, no solo los salvadoreños, sin ningún ánimo peyorativo con los salvadoreños, pero sino del mundo, digamos que el mundo viniera a conocer, como la gente todavía viene, por ejemplo, a ver el centro cívico. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de llevar gente de Estados Unidos, de Europa, de Brasil. Todo el mundo viene a tomarle fotos, quieren conocer el centro cívico. Pero la gente que quiere conocer el centro cívico nunca me ha dicho, mira, podemos hacer un tour en Cayalá, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Obviamente, comercialmente no sé qué tanto éxito irá a tener a largo plazo, porque definitivamente los centros comerciales están muriendo como tal. Entonces, esperaría que no fuera el futuro de la arquitectura, ¿verdad? Esperaría que de verdad pudiésemos pues rescatar esas buenas prácticas y que esas buenas prácticas pues nos inspiraran e inspiraran a las futuras generaciones a hacer arquitectura legítima, arquitectura de verdad, arquitectura con ética ambiental, arquitectura con ética social y por supuesto una arquitectura que sea sostenible económicamente hablando, ¿verdad? Que represente oportunidad de activar dinámicas de transformación de los recursos en riqueza para todos, ¿verdad? Y obviamente para los desarrolladores inmobiliarios también, ¿verdad? Nadie dice que nadie quiere ni pretende satanizar ese proceso, sino que definitivamente solo poner sobre la mesa la posibilidad de abordarlo desde una plataforma más crítica. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Es una visión de los educadores de nuestra facultad. Claro que sí, licenciada, sí, es nuestra misión y nuestra visión, ¿verdad? Entonces, del cine son un éxito, eso sí. En los superopos dulces, sí, claro. Siempre consumimos, es que definitivamente lo que pasa es que tenemos que consumir de una manera más consciente. Así es, esa es la verdad, más consciente. Bueno, no sé si ya no hay más comentarios, lo vamos dejando por ahí para que nos den unos minutos antes de nuestra clase de diseño. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su disertación, por todo el conocimiento que siempre comparte con nosotros. Y vamos a compartir su diploma virtualmente, ¿verdad? En nombre de la facultad, de la Dirección de Planificación y la Unidad de
innovación, pues le otorgamos el presente reconocimiento por toda su colaboración en el Club de Lectura y pues le agradecemos siempre su disposición, ¿verdad? Y su gran conocimiento para compartir con nosotros en estas actividades, ¿verdad? Gracias, Ceci. Gracias, Werner, por la invitación. Gracias por tu apoyo constante, Raúl, y tan interesantes reflexiones en relación a nuestra profesión y principalmente como docentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos que estamos transmitiendo a las futuras generaciones de arquitectos? Importantísimo reflexionar acerca de la belleza que va implícita en la arquitectura, de la ética, de la estética, y ver ejemplos reales donde coincido con el arquitecto de León. Tal vez no me gusta, pero es un éxito. Sí, Vale la pena analizarlo, ¿verdad? sí, claro que sí. Muchas gracias. A Gracias. todos les agradecemos también su asistencia. Ahí en el chat dejamos fijo para que se pudieran tomar asistencia, ¿verdad? Para los que no lo han hecho, por favor. Ahí está fijado el Google Form para que puedan anotarse. Y de nuevo, doctor, le agradecemos su participación y colaboración. Muchas gracias, Ceci. Gracias por todo. Feliz tarde a todos.